Hola chicos y chicas de YouTube que ven este vídeo, hoy les hablaré sobre algunos SCP desde el SCP-2 hasta el que alcance o el que sea. Bueno, dicho esto, comencemos. SCP-002 clase de objeto Euclid. SCP-002 debe permanecer conectado a una fuente de alimentación adecuada en todo momento para mantenerlo en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de un corte de luz eléctrica, la barrera de emergencia entre el objeto y la instalación debe de cerrarse y el área tiene que ser evacuada inmediatamente. Una vez que la electricidad se restablezca, ráfagas alternadas de rayos X y luz ultravioleta deben iluminar la zona hasta que SCP-002 se vuelva a conectar a la fuente de alimentación y vuelva a su modo de recarga. La zona de confinamiento debe mantener una presión de aire negativa en todo momento. Equipos con un mínimo de 2 miembros deben de estar a 20 metros de SCP-002 o de su zona de contención. El personal debe mantener contacto físico entre sí en todo momento para confirmar que haya otra persona presente, ya que la percepción puede ser influenciada por la proximidad al objeto. Ningún miembro del personal de mando por debajo del nivel 2 está permitido dentro de SCP-002. Este requisito puede ser eliminado si se tiene la autorización por escrito de 2 administradores nivel 5 fuera del sitio. Los empleados que reciban dicha autorización deben ser acompañados de por lo menos 5 empleados de seguridad nivel 3. Durante la duración de su contacto deben entregar temporalmente su rango y autorizaciones. Después del contacto, los empleados serán alejados al menos 5 kilómetros de SCP-002 para someterse a una cuarentena y evaluación psicológica de 72 horas. Si se les considera aptos para volver al trabajo por los psicólogos, se les devolverá el rango y las autorizaciones. Descripción: consultar el informe Mulhausen para más detalles relacionados con el descubrimiento del objeto. SCP-002 se asemeja a un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 m. Una válvula de hierro situada en un lateral conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes posee una ventana, aunque desde el exterior no se observe ninguna. Los muebles que contiene la sala, tras un examen minucioso, parecen ser de hueso esculpido, cabello trenzado y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto de la habitación. SCP-003 clase del objeto Euclid. Procedimiento especiales de contención. SCP-003 debe ser mantenido a una temperatura constante no menor de 35 C, siendo lo ideal mantenerlo a más de 100 C. En caso de pérdida total de energía, el personal asignado debe usar su calor corporal para mantener a SCP-003-1 por encima de la temperatura crítica. Todo el personal que haya entrado en contacto físico con SCP-003-1 debe reportarse inmediatamente para la esterilización. Descripción: SCP-003 fue localizado por el equipo de visión remota SRV-04 Beta. SCP-003 consiste en 2 componentes relacionados de origen separados, conocidos como SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesto de quitina, cabello y uñas de biología desconocida similar a eliminado, configurado de manera similar a la placa base de un ordenador personal. Exámenes revelaron que SCP-003-1 es anterior a las tarjetas de circuitos por eliminado. SCP-003-1 es considerado sensible pero no activamente peligroso excepto bajo ciertas circunstancias. SCP-003-1 fue encontrado en una tableta de piedra, SCP-003-2, en la que reside actualmente. Las runas en SCP-003-2 no son parte de ningún idioma conocido, y parpadean con tonos pálidos. Estos son efectos de comunicación, interpretable por datos borrados.
Los análisis muestran que SCP-003-1 y SCP-003-2 tienen orígenes diferentes. SCP-003-2 es controlado por un no biológico ordenador interno, cuyo contenido es inaccesible sin riesgo de dañar a SCP-003-2. SCP-004 clase de objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención al tratar con los objetos SCP-004-2. SCP-002-13, es vital proceder según las normas descritas. No se permite usar los objetos fuera del lugar a no ser que se esté acompañado por 2 empleados de personal de nivel 4. No se debe traer ningún otro componente del SCP-004 y hacerlo interaccionar con SCP-004-1. Sus efectos son todavía desconocidos y no se hace una investigación más profunda debido al alto coste de los experimentos. Si alguno de los objetos dentro del SCP-004-1 rompe la contención, las llaves se deben lanzar dentro de la puerta antes de la activación de las cabezas nucleares del lugar 62. Se procederá con la total terminación a cualquier tipo de persona que se lleve las llaves fuera del área delimitada. Descripción: SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera SCP-004-1 y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal SCP-004-2, SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica de datos eliminados. SCP-005 clase de objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-005 no supone un riesgo inmediato de ninguna manera directa. Aún así, sus funciones únicas requieren que se tomen medidas especiales para restringir el acceso y la manipulación del objeto. Se requiere la aprobación de al menos un empleado de nivel 4 para la extracción del objeto de su área de contención. Descripción: la apariencia de SCP-005 se asemeja a la de una llave ornamentada, mostrando las características de una típica llave producida en masa y usada durante la década de 1920. La llave fue descubierta cuando un civil la usó para infiltrarse en una instalación de alta seguridad. SCP-005 parece tener la capacidad única de abrir cualquier forma de bloqueo, ya sean mecánicas o digitales, con relativa facilidad. El origen de esta capacidad no ha sido determinado aún.